Gracias. Gracias por la invitación. Yo lo que quiero compartir con ustedes son un conjunto de reflexiones, porque creo que es una de las funciones de la academia. Y he tomado como ejemplo la peste, que es una enfermedad transmitida por vectores, y que probablemente es una enfermedad emblemática, además con mucho impacto a nivel mundial. Las preguntas son, por ejemplo, ¿por qué la Yersinia pestis puede causar pandemias? ¿Por qué no otra? ¿Y por qué puede producir esa alta letalidad? ¿Es la misma bacteria que determinó las 3 grandes pandemias en el mundo? Porque cuando ocurrieron las pandemias siempre quedaban las dudas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con una con otra a pesar de las distancias? Y finalmente, ¿es posible la resurgencia de otra pandemia de peste? Y en supuesto que esta exista, ¿va a ser una catástrofe en salud pública a nivel mundial? Entonces, en ese sentido van a ir mis reflexiones. Bueno, el origen de la peste es una zoonosis, y que básicamente se ha mantenido en los ciclos silvestres, ¿no?, de roedores silvestres con las pulgas. Y evidentemente los focos siempre han estado en la parte de Indochina, en la parte de los Himalayas, en África Central y también en la parte de Mongolia. Entonces los reportes vienen desde muy antiguo, o sea, y de alguna manera quedó la palabra que lo que tenían esta enfermedad apestaban, la pestilencia de la enfermedad, un poco que marcó esta palabra y ya se ha mantenido a través del tiempo. Entonces las pandemias surgen en la mayor parte de ellas en Asia. La primera pandemia, la que está en rojo, y cómo va desde el Asia y termina comprometiendo las puertas de Europa, no totalmente. La segunda gran pandemia, que también aparece en Asia, que es la que mayormente afecta, y que cada una tiene características sui generis. Y finalmente la tercera, que es la China, y que de Hong Kong y Bombay se expanden a todo el mundo. Entonces la primera pandemia se llama la peste de Justiniano, y duró 2 siglos. Como dije, esto sigue la ruta de la seda, que ahora China la quiere resurgir por poder económicos, que entonces están pretendiendo hacer ferrocarriles y barcos que van a comunicar toda esta ruta, pero esa ruta comercial existía, y esa fue la ruta de la transmisión de la peste. Y en esta pandemia tuvo como característica que la enfermedad fue peste neumónica, fue básicamente de tos exigente, esputo con sangre, y la gente se moría en 1 o 2 días. Y esta era una designación hematogénica, hematogénica en enfermedad, ¿no? Poco diferente a la segunda gran pandemia. Esta se disemina, la gran expansión de esta peste que se originó en la China es cuando en la guerra de Crimea. Y entonces ahí, cuando sitian lo que era en Crimea, comenzaron a hacer guerra biológica. O sea, la gente que estaba muriéndose en un bando por una enfermedad que no sabían, las lanzaban en las catapultas a través de los torreones, entonces la metían a la ciudad. Ellos no sabían qué era, pero sabían que era algo malo. O sea, el cadáver no transmite, pero las pulgas que iban con el cadáver evidentemente sí transmiten. Al final la mortalidad fue tan grande entre los sitiados y los que sitiaban, que todo se levantó el sitio, y al regresar los soldados a sus países, a sus ciudades, es que expandieron la peste a nivel mundial. Cuando llega a Constantinopla, ahí es donde se produce la gran mortalidad, y justamente el emperador romano Justiniano tiene el nombre, y se calcula, en realidad no hay cifras exactas, que esta pandemia mató 100 millones de personas. Más o menos se calculaba que morían 10.000 personas, ¿no?, por cada día, y diezmó el 40% de la población de Bizancio. La segunda pandemia
que es la llamada la peste negra, y que en realidad duró 4 siglos. Sin embargo, la fortaleza cuando esto expandió no es tan grande. Tuvo un periodo de 5 años o 8 años en donde produjo una mortalidad terrible, ¿no? Y esta afectó a Europa y fue cuando fue mayormente afectada. También tiene origen en la China y esta se terminó diseminando a África. Y esta es la ruta. Comienza acá en 1320 en China y progresivamente comienza a expandirse a todo el mundo. Y cuando llega a Europa, entra y arrasa Europa. No hay país o ciudad europea que no fue afectada. A tal punto que estas son las imágenes dantescas. Es una enfermedad que no reconoce ni religión ni poder económico. Se murieron reyes como mendigos y se murieron desde los cardenales hasta los lacayos. Y por eso ahí ven ustedes la fotografía, un rey tirado y muerto como cualquier hijo vecino. Entonces, este era el médico de la peste. Era un señor que estaba cubierto con una ropa, con un ropaje para evitar que la enfermedad le entre. No sabían cómo era por los poros. Y tenía esa máscara que en la punta tenía un algodón con algo como de olor para evitar para filtrar un poco el aire, ¿no? Llevaba un gorro, guantes y esa varita, con la varita él señalaba a los ayudantes qué es lo que tenían que hacer. Esa era la manera como había la protección de los médicos. Pero esta muerte, esta peste tuvo características clínicas diferentes, porque fue básicamente con compromiso del sistema linfático a través de los bubones, que postraba, daba fiebre y se caracterizaba por una fiebre negra porque daba las características hemorrágicas, que en el fondo era una coagulación intravascular diseminada. Y mataba entre 3 a 5 días. Entonces, no se sabe exactamente la mortalidad, hay cálculos, la mayor parte piensa que este es un subestimado. Hay muchas anécdotas de muertes, por ejemplo, de un convento en que solo sobrevivió una monja y otro convento que solamente se murieron 3 personas, pero pueblos enteros fueron arrasados. Entonces se calcula, por ejemplo, en líneas generales, entre la mitad de la población de la China fue afectada. En Europa se calcula que hubo entre 50 a 75 millones de personas que fallecieron. Estos son millones. El norte de Italia es 40% de la población falleció. En África la mortalidad fue entre 70 a 80 millones de personas. Entonces no estamos hablando de números pequeños, estamos hablando de millones de personas. La tercera pandemia, que es la llamada la pandemia moderna, que también se origina en Yunnan, en la China, y que comienza del año 85 al año 1959, donde la declaran que termina, también tiene una historia social de por medio, porque ocurre aquí una revolución de musulmanes que es atacada y hubo guerra, y con la guerra ejércitos, movilización de personas, malas condiciones, y de ahí se expande. Y no sonó mucho hasta cuando llegó a Hong Kong. Cuando llegó a Hong Kong, que era un puerto mundial, no solo por la mortalidad, sino que se diseminó a todo el mundo, y el siguiente punto que se contagió fue Bombay, que terminó justo para la entrada al resto de Asia y Europa. Aquí había más tecnología. ¿Qué es en común en estas pandemias? Un déficit de medidas sanitarias, no desagüe, hacinamiento de población, grandes ciudades con muchas poblaciones y con pobres condiciones, redes subterráneas con nidos para ratas en grandes ciudades, ¿no? Y grandes cantidades de cadáveres que no eran sepultados. Entonces, ¿cómo está la peste en la actualidad? Existe peste. Y en el Perú, permanentemente
recientemente tenemos el foco de Huancabamba. Y en el año 98, en la época del Niño, hubo brotes muy importantes en Piura, en Lambayeque y en La Libertad. Pero el brote de Huancabamba nunca terminó. Entonces, y eso lleva a lo siguiente. Tenemos que entender mejor la epidemiología de la peste. Y aquí en realidad existe el ciclo original, es un ciclo silvestre. El ciclo silvestre, ¿no? La peste es la típica enfermedad que tiene como modelo basado en focos de infección natural. Y entonces, la sobrevivencia de la Yersinia pestis a largo plazo solo es posible en estos focos naturales. No es a través de las pandemias, no es a través de eso. Entonces, los humanos se infectan cuando se contactan con algunos de los reservorios, pero los reservorios son de tres tipos. Reservorios primarios, que se infectan, que tienen cierto nivel de resistencia y que el animal no muere con facilidad. Hay un reservorio subordinado, el animal es altamente susceptible, ¿no? Y muere, pero eso no permite la mantención permanente de la bacteria. Y los reservorios incidentales son aquellos reservorios en donde, ¿sí?, son parcialmente a altamente resistentes. Entonces, la transmisión de los roedores, entre los roedores, se da a través de las pulgas, pero también hay hipótesis. Es decir, la Yersinia pestis es muy sensible al aire, al calor, a la temperatura, y es muy difícil aislarla en el ambiente. Pero en las cuevas donde hay humedad, hay agua, todo esto, es posible que las excreciones permitan la convivencia y permitan la transmisión entre animales. Lo que marca la diferencia en la primera pandemia fue justamente el ratus ratus, que es esta rata negra, que es una rata bastante domesticada y que bastante, digamos, que acompañó al hombre y acompaña aún al hombre. Para que tengan una idea de que no es solamente la rata, porque a otros a veces se enseñamos a nuestros alumnos que el problema es con la rata. Estos son los focos que existen en China. Esto es en 2004. La cantidad de focos que existen como ciclos permanentes, igual que Huancabamba, en donde tienen diferentes animales como reservorios, ¿no? Y que tienen diferente ámbito de acción. Y entonces, la pulga, existen más de 100 especies de pulgas que se han encontrado naturalmente infectadas, pero la más eficiente es la pulga de la India, que es la Xenophaga chyopis, y que también existe acá. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que la pulga solo transmite cuando tiene el proventrículo como con una masa de Yersinia. Eso se forma como una gelatina. Entonces, cuando quiere chupar sangre no puede, y entonces lo que hace es vomita, regurgita. Y cuando inocula, no nos inocula una bacteria. Venga, entre 25.000 a 100.000 organismos entra con cada regurgitación de la pulga. O sea, si nos pica 2 veces, estamos duplicando. Y entonces, ¿cómo es que la Yersinia pestis aparece? En la práctica es una variante de la Yersinia pseudotuberculosis que tiene muy poca patogenicidad para el humano. Y a través del estudio genético de la Yersinia se ha llegado a clarificar que definitivamente son 3 cepas diferentes las que originaron las pandemias. No es la misma cepa. La primera en el rojo es la responsable de la primera pandemia, la que está en verde es la segunda pandemia, y eso explica las diferencias en los cuadros clínicos, y la que está en celeste es la tercera pandemia. Entonces, ¿cómo es que entonces comienzan a aparecer estas cepas así? Y en realidad, la historia de estas bacterias es fascinante. Parecería que ellos son los inteligentes y nosotros realmente los limitados. Porque es la plasticidad del genoma. Hay un constante cambio. O sea, hay una transferencia horizontal de genes
en donde de una bacteria a otra se van pasando información, van codificando y pasando información. Pero también hay genes que los pierden cuando aparentemente no es de importancia. Hay recombinación y hay mutación, pero el principal mecanismo es la transferencia horizontal de los genes. Y ahí tienen una importancia muy grande los estilos de vida. Los estilos de vida de los roedores, los estilos de vida de las pulgas y los estilos de vida de los humanos. Que eso se repite en todas las enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El estrés que son sometidos estos animales, tanto los reservorios como los roedores, determina estos cambios. Por ejemplo, cuando llueve, como sucede ahora en la Amazonía, los roedores, los huecos son inundados, están permanentemente en el agua nadando, es un estrés enorme de sobrevivencia. Las pulgas que están con ellos también entran en ese estrés. Los cambios de temperaturas importantes evidentemente generan un estrés muy grande. Los cambios de alimentación generan un estrés muy grande en estas poblaciones. Y todo eso hace que genéticamente determine que esto va activando parte de los cromosomas que se expresan. Para que la Yersinia pestis genere infección y genere pandemias, tiene 3 plásmidos que son absolutamente importantes para que ocurra esto. Uno de ellos, el primero, el PCP1, es que permite la entrada, la infección de los tejidos y la invasión al linfático, pero además permite mecanismos de lucha contra la defensa innata del organismo. Y los otros 2 plásmidos permiten la adherencia, la activación, o sea, son los factores de virulencia, pero que no se expresan en todas las cepas. Y entonces, lo que sucede es esto, que con la presión que va existiendo, se van seleccionando cepas y se van determinando en función de lo que va apareciendo y cómo eso se puede expresar. Finalmente, se ha determinado las cepas de la FENIM, y entonces hay la respuesta, si es posible una nueva pandemia de la peste. Evidentemente sí. Pero la severidad va a depender de la característica de la Yersinia pestis que se genere. Para que tengan una idea, la mortalidad de la peste no tratada, la usual, si no lo tratamos es 60%. Cuando la tratamos, se muere un 5%. La mortalidad de la peste septicémica y neumónica es 100% cuando se trata. Cuando se trata, en la septicémica muere un tercio. Pero en la parte neumónica, si no se trata en las primeras 24 horas, el tratamiento no sirve. Entonces, en un lugar, imagínense, que aparece el escenario de transmisión neumónica, y se transmite de persona a persona, con hacinamiento, pobreza. No sé si se acuerdan lo que sucedió con el dengue en Iquitos. No había hospitales, no había espacio. Entonces los hospitales van a ser absolutamente sobrepasados. La capacidad médica será absolutamente sobrepasada, y los médicos y las enfermeras van a ser los primeros que se van a morir. Porque las condiciones de los hospitales inicialmente no son las más adecuadas. Entonces, que es un riesgo, evidentemente es un riesgo. Esperemos que no aparezca. Gracias. Gracias, doctor Llanos. Bueno, a continuación invitamos al doctor Eduardo Quesada Tirado. Doctor Quesada es jefe del equipo de alerta respuesta de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud y está en representación del doctor Martín Yagui, el director general.